Bien, vamos a ver la segunda parte. Vamos a hablar sobre presión arterial elevada, ¿no? O hipertensión. Esta clasificación que ven ustedes acá es una clasificación bastante buena, clásica, que está desde el año 2003 y que la ratificó el 2013 el propio, vamos a llamar, una especie de Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos. Sin embargo, el 2017, dos entidades estadounidenses, el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, modificaron esta clasificación de hipertensión debido a que ellos propusieron nuevos diagnósticos de hipertensión. Eso lo vamos a ver al final de esta parte, pero quiero comentarles al inicio cómo es la clasificación habitual, la que se utiliza más, porque esa clasificación última que les he dicho aún no está muy socializada y no es muy aceptada por todos. Bien, entonces la hipertensión arterial se define con valores por encima de 140 en el caso de sistólica, o por encima de 90 en el caso de diastólica, o en ambas, ¿no? En ambos. Hay estadio 1, 140,59 o 90,99 o los dos. Y estadio 2 cuando está más o igual a 160 o cuando está más o igual a 100 o los dos. Cuando hablamos de paciente normal, vale decir que no tiene hipertensión, cuando tiene menos de 120 o sea que además tiene que haber menos de 80. Solo cuando tiene estos dos valores decimos que el paciente tiene presión arterial normal. Y en el rango intermedio entre un paciente con presión normal y un paciente hipertenso está el clásico prehipertenso, entre 120 con 139 o 80 con 89. Entonces cualquiera de ellos puede ser considerado prehipertensión. Bien, eso que los estadounidenses señalaban desde el 2003 y luego ratifican en el 2013, los europeos lo han enfocado de otra manera. Ellos han señalado que hay hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3, siempre teniendo el punto de corte de 140 o más o 90 o más, pero les dan una estratificación más, grado 3. Además, ellos a la prehipertensión, fíjense, a la prehipertensión lo han puesto como normal y normal alta, o sea, lo han subestratificado. Es decir, esto que está acá, normal y normal alta, para los estadounidenses es prehipertensión. Y lo normal, que aquí figura normal, para los europeos, y no está acá, es la presión óptima. Así también le llaman los europeos. Presión óptima es lo que fuera normal para los estadounidenses. Este cuadro es importante porque nos permite comentar al final la última clasificación, pero voy avanzando. Entonces, es lógico que un paciente hipertenso 1, hipertenso grado 2 o grado 3, le demos fármacos. Sí, le demos fármacos porque tienen bastante riesgo de mortalidad. Así que mientras más grados sea la hipertensión, mayor necesidad de fármacos. ¿Qué pasa en prehipertenso? El prehipertenso de los pacientes, según la guía estadounidense, el prehipertenso no debería requerir fármacos para el control de la presión, porque no eran hipertensos, son prehipertensos. ¿Y qué requieren nada más? Cambio de estilo de vida. Y el normal, por supuesto, también cambio de estilo de vida para prevenir. Entonces, en las guías clásicas de presión arterial, de hipertensión, al paciente normal y prehipertenso, a lo mucho, cambio de estilo de vida. Mientras que al verdadero hipertenso estadio 1 y 2, es cambio de estilo de vida más fármacos. Pero ¿qué pasa con los europeos? Los europeos dicen, a ver un ratito, en el prehipertenso, que puede ser normal o normal alto, no es solo un hipertenso, además hay otros factores de riesgo cardiovascular. Algunos no tienen otros riesgos cardiovasculares, es cierto, pero algunos pueden tener 1 o 2 factores de riesgo, otros pueden tener 3 o más factores de riesgo, incluyendo diabetes o daño de órgano blanco, o puede tener enfermedad cardiovascular o renal establecida. Y entonces no es lo mismo un paciente normal o normal alto sin factores de riesgo a un paciente normal o normal alto con enfermedad cardiovascular o enfermedad renal establecida, porque estos últimos tienen un riesgo muy alto de morir.
de enfermedad cardiovascular. Por ese motivo, estos pacientes que para los estadounidenses son prehipertensos, si tienen factores de riesgo, ya deben recibir fármacos. Todos los que están debajo del punteado que está aquí, todo esto, que cae en el casillero, deben recibir fármacos sí o sí. Y entonces, los pacientes prehipertensos, que los europeos llaman normal o normal alto, miren, el año 2013, en sus guías, ya señalaba fármacos si hay factores de riesgo importante en ellos. Recuerden ese dato que les estoy dando porque al final vamos a ver, voy a comentarles algo que de repente concuerda con esto de acá. Y en cambio en el resto no era observación, ¿no? Observación básicamente y ver cómo iba el cuadro clínico. Bien, ¿para qué sirve bajar la presión arterial? Bueno, en concreto sirve para disminuir el stroke, disminuir infarto de miocardio, o sea, disminuir daño de órgano blanco, disminuir falla cardíaca, ¿no? O sea, controlar la presión arterial adecuadamente disminuye eventos en órganos. La prevalencia es muy variable según la etnia. Y en nuestro país, fíjense, en nuestro país llegamos a un valor entre 25%, entre varones y mujeres. Ahora con la nueva clasificación que les comento luego, hay más hipertensos incluso ahora, ¿no? Pero bueno, en promedio vamos a poner 25%, más en varones que en mujeres. Y hay que recordar algunos conceptos que han sido motivo de pregunta. Cuando hablamos de hipertensión sistólica aislada, se refiere que el paciente es hipertenso, pero solo por elevación de la presión sistólica, no de la diastólica. La diastólica estará normal. Esto se ve frecuentemente en el adulto mayor. Los adultos mayores, sin comorbilidad, un adulto mayor, por ser adulto mayor, empieza a presentar un mayor endurecimiento de las arterias en su cuerpo, y ese endurecimiento en las arterias de su cuerpo condiciona una hipertensión sistólica aislada. Otro ejemplo de hipertensión sistólica aislada es el paciente hipertiroideo. El hipertiroideo también tiene aumento de la presión arterial, pero a expensas de la sistólica. Pero clásicamente en el adulto mayor. Muy bien, hay otros dos conceptos también que deben recordar: la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. Una hipertensión de bata blanca es aquella condición donde el paciente va a la consulta, el médico toma la presión y esta presión sale elevada. Pero cuando le dice, ¿y usted le toma la presión en casa al paciente? Sí, a ver, muéstreme, y la presión de las últimas semanas están normales. Entonces, y cuando regresa otra vez a la consulta, siempre encontramos lo mismo, ¿no? En casa normal y en la consulta externa elevada. Y uno dice, bueno, realmente será porque se asusta el paciente a ver la bata blanca. Algo no debe cuadrar que hace que aumente la presión, tiene miedo de que le digan que tiene una enfermedad incurable. Así que cuando hay duda de esta condición, lo que se debe hacer es un MAPA o un AMPA. ¿Cuándo se indica un MAPA o un AMPA? Cuando hay duda en el diagnóstico de hipertensión. MAPA, ¿qué cosa es? Monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Ese monitoreo ambulatorio de la presión arterial se hace con un aparato electrónico. Se coloca al paciente un tensiómetro en el brazo y ese tensiómetro se va a inflar cada 15 minutos automáticamente durante las 24 horas del día. Y va a dar un registro entonces de toda la presión durante todo el día. El paciente lógicamente tiene que hacer su actividad normal, no se puede estar echado en cama. Por lo tanto, un MAPA no es adecuado que sea pues en el hospital, porque la idea es que haga su actividad normal, y la actividad normal de nadie es estar en el hospital, ¿no? Salvo de nosotros pues trabajando, ¿no? Pero en todo caso, a veces vemos, ¿por qué te han hospitalizado? No, me van a hacer un MAPA. Claro, lo que pasa es que hospitalizan al paciente porque de otra forma, si no, ya no regresa. ¿Por qué no regresa? Porque se queda con el aparato, ¿no? Y luego lo ven ahí por situación. Ahora no, ahora ponen fotocopia, tiene que haber un responsable, ¿no? Entonces es un poco más, se aseguran un poco más, pero igual. A donde voy es que el MAPA tiene que ser hecho en un paciente que haga su actividad diaria, no que esté hospitalizado, ¿no? Eso sería lo ideal, que haga su actividad diaria. Ya, pero ¿qué pasa si no se puede conseguir el MAPA? Ese aparato que les comento. El paciente puede usar el AMPA. ¿Qué es el AMPA? Es el automonitoreo o la automedida de la presión arterial. ¿Y cómo es esto? Se consigue un tensiómetro,
Pero un tensiómetro certificado por una sociedad cardiológica, no el que podamos comprar pues así, digamos, de reventa, ¿no? Que a veces no sabemos realmente si da un buen valor o no, pero es un tensiómetro que está certificado y uno mismo se toma la presión arterial, estando en el domicilio. Acá sí no es que estén trabajando, es una presión automedible en el domicilio. En cualquiera de los dos casos, que son más o menos equiparables, también ya se han hecho estudios de esto, son equiparables, en cualquiera de los dos casos, para diagnóstico de presión arterial no tiene que llegarse a 140,90, sino el promedio, si llega más de 135 o más de 85, el diagnóstico es verdadera hipertensión. Verdadera hipertensión. En cambio, si el valor es menor de 135,85, no es hipertensión. ¿Qué cosa es? Es lo que llaman hipertensión de bata blanca, o sea, es una pseudohipertensión. ¿No es verdaderamente hipertenso el paciente? Sí, pues no es, ¿no? Solo que cuando va al médico se asusta porque ve la bata blanca. Y entonces nos saca de duda el MAPA o AMPA. Igual pasa con la hipertensión enmascarada. La hipertensión enmascarada es aquel paciente que cuando va al médico le toma la presión y está alta. Pero el paciente dice, lapsus, está normal, pero el paciente dice, doctor, pero en mi casa me toman en la botica y siempre sale, mire, elevada, ¿no? Lo regresa en una semana más o un par de semanas, le toma la presión, otra vez está normal, pero el paciente insiste que las tomas en casa están altas. Entonces, no cuadra, y si no cuadra, igual, AMPA o MAPA, y si el AMPA o MAPA es más de 135,85, el diagnóstico es hipertensión enmascarada. O sea, frecuentemente es lo que hacemos en la consulta externa, ¿no? Cuando hay cierta duda, le indicamos un MAPA, que lo hace el cardiólogo. AMPA no lo hacen mucho en realidad aquí en el hospital, porque no hay la confiabilidad de que el paciente se tome la presión arterial adecuadamente, se requiere educar mucho al paciente para hacer un AMPA, más se utiliza, insisto, el MAPA. Pero como fuere, ¿no? MAPA o AMPA indicado en bata blanca, para corroborar diagnóstico ante una duda. La hipertensión en el 95% de todos los casos, o sea, de 100 pacientes hipertensos, 95 son hipertensos primarios, que significa que depende la hipertensión básicamente de una patología arterial primaria. O sea, ¿de qué depende? No se sabe la causa, pero aparentemente la arteria es responsable de la hipertensión. Y se ve frecuentemente en la familia también. Es un problema básicamente hereditario, familiares diabéticos, es más frecuente en afrodescendientes, y la edad de presentación de la hipertensión primaria está entre los 40, 50, 60 años, ¿no? Es una edad donde aparece frecuentemente la hipertensión primaria. ¿Hay causa? No hay causa. No se sabe la causa, se sabe la fisiopatología, pero no se sabe qué lo desencadena. Pero hay hipertensión que sí tiene causa y se llama secundaria, es en menor proporción. Y la causa más frecuente es la diabetes mellitus, que produce enfermedad renal crónica. Es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria. Claro, si un paciente viene con hipertensión y le dice que es diabético y el riñón está dañado del diabético, es fácil suponer que el daño del riñón por el diabético ha sido el que originó la hipertensión, ¿no? El paciente dice, doctor, yo nunca he tenido hipertensión y ahora me dicen que tengo. A ver, ¿usted qué cosa es? Yo soy diabético. Entonces la diabetes ha causado enfermedad renal crónica y eso debe ser la causa. Pero no siempre es así. A veces el paciente viene como hipertenso y uno tiene que tratar de llegar a saber si es secundaria o primaria. ¿Cuándo pensaremos que es secundaria? Cuando esa hipertensión aparece en gente muy joven, 10, 15, 20, 30 años. O cuando la hipertensión aparece ya en el adulto mayor. Si aparece en el adulto mayor, en gente muy joven, hay que pensar, así no nos equivoquemos, que es una causa secundaria y hay que buscar la causa. Como ya veremos, pueden ser causas endocrinológicas o causas vasculares. ¿Qué otro dato nos orienta a pensar que la etiología puede ser secundaria de hipertensión? Cuando usamos tres fármacos a dosis alta, y no mejora, no se controla. Incluso a veces usamos hasta 5 fármacos y no se controla.
Si usamos 5 fármacos y no se controla, mucho peor todavía, ¿no? En ese caso, estamos hablando de hipertensión refractaria a tratamiento. Resistente al tratamiento, 3 fármacos, refractaria al tratamiento, 5 fármacos. Entonces, cuando usamos ya 3 o más fármacos a dosis altas, diferentes tipos de fármacos, entonces, no, algo no está bien acá. Debe ser secundaria, hay que buscar la causa. Y las causas más frecuentes por compromiso renal, y más frecuente compromiso del parénquima, más frecuente diabetes mellitus. Pero si no es el parénquima el dañado, sino los vasos, entonces hay que pensar, si es un niño que ya viene con un problema de nacimiento, fibrodisplasia renal, la arteria está estenosada de nacimiento, pero si es un adulto mayor, placa ateromatosa seguramente que está obstruyendo, y eso condiciona hipoperfusión, y la hipoperfusión aumenta angiotensina 2 y eso causa hipertensión propiamente. Entonces la placa ateromatosa que obstruye la luz de las arterias renales puede originar también, sea en una o en las 2 arterias renales, igualito, no sea una o las 2 arterias renales condicionan hipertensión. Y así el problema no es en el riñón, busquemos patología endocrinológica. Ya, pero no solamente patología endocrinológica, puede ser coartación de la aorta también, un fenómeno mecánico. Sí, la coartación de la aorta condiciona hipertensión. Y un dato clave de la coartación de aorta es que hay hipertensión, pero en los miembros inferiores la presión está muy baja o está disminuida, está ausente inclusive. Entonces uno piensa en coartación de aorta cuando hay asimetría de pulsos en miembros superiores, hay hipertensión adicionalmente tomado pues en las extremidades superiores, pero en miembros inferiores la presión está disminuida o ausente. Si encontramos hipertensión y además de hipertensión el paciente está débil, cansado y encontramos potasio bajo en sangre, o sea hipopotasemia, la causa probable de la hipertensión y todo su cuadro clínico tal vez sea el hiperaldosteronismo. Hiperaldosteronismo produce hipertensión y además de eso hipopotasemia, hipocalemia. Si tengo un paciente hipertenso con hipercalcemia, o sea, con calcio elevado, ¿en qué voy a pensar? En un hiperparatiroidismo, ¿no? Hiperparatiroidismo, que también causa hipertensión. Ya hemos dicho, el hipertiroidismo produce aumento de la presión sistólica. Hipertiroidismo aumenta presión sistólica. Y el hipotiroidismo también puede cursar con hipertensión, pero con hipertensión a predominio diastólico. Entonces, hipertiroidismo aumenta la presión sistólica, hipotiroidismo aumenta la presión diastólica. El feocromocitoma es otro cuadro que produce hipertensión y el dato clave para pensar en feocromocitoma es crisis hipertensiva asociada a cambios de movimiento del paciente. El paciente cambia de movimiento y hace picos de hipertensión. Además, tiene cefalea intensa y rubicundez facial. Ese dato es clave, ¿no? Paciente cefalea se levanta, ya saben que al movimiento nosotros liberamos catecolaminas, ¿no? Nos sentamos, echamos, paramos, liberamos catecolaminas. En el feocromocitoma estos pacientes tienen una cantidad tremenda de células que producen catecolaminas. Por ese motivo, cuando el paciente se mueve o cambia de posición, libera cantidades importantes de catecolaminas que generan crisis hipertensiva, cefalea intensa, rubicundez facial. Paciente con acromegalia presenta hiperglicemia, empieza a hacer diabetes mellitus secundaria, comienza a presentar también cambios en la conformación del rostro, de las manos, de los pies. El síndrome de Cushing igual aumenta la presión arterial a predominio sistólico, comienza a ver pues la jiba, cara de luna llena, obesidad central. Y una causa muy frecuente, y que algunos textos de Estados Unidos lo ponen como la causa más frecuente incluso de las hipertensiones secundarias, no lo comparte todos los textos, pero algunos que ponen como la más frecuente de todas, es el apnea del sueño. Y es cierto porque cada vez más diagnostican pacientes que tienen apnea del sueño que son hipertensos. Y es que estos pacientes producen por la hipoxia que presentan crónicamente. La hipoxia produce remodelación de las paredes arteriales
se hipertrofian y esa hipertrofia condiciona mayor resistencia y eso a la vez más hipertensión. Estas son las etiologías entonces, no olvidar el apnea del sueño, la más frecuente enfermedad renal crónica por diabetes mellitus. ¿Se acuerdan del síndrome de Liddle? Una tubulopatía, ¿se acuerdan? Le llaman también pseudo hiperaldosteronismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Producía hipopotasemia, produce alcalosis metabólica, es una tubulopatía cuyo problema es el tubo colector. El tubo colector es muy sensible a aldosterona. Bueno, esa, a diferencia de otros síndromes, causa hipertensión. ¿Qué cosa es un paciente DIPER? Un paciente DIPER es un paciente normal. Bueno, no hay pacientes normales. Una condición DIPER, mejor dicho. Una condición DIPER es una situación normal, fisiológica. ¿Y qué cosa es eso? Significa que el paciente durante las horas de la noche, a la hora que duerme, la presión arterial disminuye un 10 o 20% de su valor. Eso es un paciente DIPER, normal, eso es lo fisiológico. Pero cuando el paciente va a dormir y la presión arterial no disminuye durante horas de la noche, o disminuye pero muy poco, 5 o 8%, vamos a colocar, entonces ese paciente se llama no DIPER. Y aún ese paciente no haga hipertensión en el día, por el hecho simplemente de que fisiológicamente no baja su presión discretamente, entonces es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces los pacientes no DIPERs son pacientes con riesgo cardiovascular aún no siendo hipertensos. La presión sistólica, digamos que podría ser una presión más importante que la diastólica en los adultos mayores. Mientras que en los jóvenes la presión diastólica podría ser más importante que la sistólica. No digo podría, miren, porque es muy variable, pero en general la sistólica es más importante en los adultos mayores y la diastólica en los jóvenes. En realidad, los estudios han señalado que la presión diferencial, es decir, el paciente es hipertenso, sí. ¿Cuánto tiene sistólica y diastólica? Réstale. Y esa resta, mientras más se diferencia, mientras más amplia sea la resta, es el riesgo mayor para mortalidad cardíaca. Entonces, al final, no es ni sistólica ni diastólica, sino es la diferencial la que produce mayor mortalidad. Bueno, esto no lo hemos comentado antes, pero igual es importante señalarlo, no está de más, lo puede pasar por alto. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión? Con 2 tomas de la presión arterial en momentos diferentes, en situaciones diferentes. Por supuesto que el paciente tiene que estar tranquilo, sin haber bebido café, sin haber fumado, estar sentado, reposando los pies en el piso, los codos en la silla. Repito, en 2 situaciones diferentes. No olvidar que el MAPA o AMPA se utiliza en pacientes con sospecha de hipertensión mandil blanco o hipertensión enmascarada. El punto de corte para el diagnóstico no es el habitual, es 135/85 o más. Y el tratamiento debe llegar a una meta para señalar que es adecuado o no. ¿Y cuál es la meta del tratamiento en la hipertensión? En general, la meta, el concepto clásico es menos de 140 y o menos de 90. Esa es la meta o objetivo. En general, pero en particular en diabéticos o pacientes con enfermedad renal crónica, la meta es un poco más exigente. ¿Qué dice la meta? Que tiene que ser menos de 130/80. Ya, eso es lo que dice la mayor parte de guías clínicas y sociedades nefrológicas y de hipertensión arterial. Pero el 8º comité, los estadounidenses, dicen que no. La meta en general, sea diabético, sea enfermo renal crónico, la meta debe ser menor a 140/90. Actualmente, la tendencia, y esto tampoco no es un consenso, pero actualmente los puntos de corte incluso son más estrictos para cualquier paciente. Y como veremos en la última clasificación o en los últimos consensos, se está viendo que la presión más bien debe ser menor para todos. ¿Cuánto? 130/80. Solamente para los diabéticos o RC, no, para todos. Eso último que les acabo de decir no es un consenso, pero hacia eso está apuntando ahora las metas de la hipertensión. Mientras tanto,
tener en cuenta, si hablamos del octavo comité, 140,90 o menos para todos, pero si hablamos en general todavía siempre intentamos que en el diabético la presión esté 130,80 o menos. Salvo que el diabético sea un paciente infartado, sea un paciente de edad avanzada, que tenga también mucho daño renal. En ese caso, mucho cuidado. Si es un paciente con mucha comorbilidad, no lo traten de llevar a 130,80, sino será suficiente 140,90. O sea, en los pacientes con mucha comorbilidad no hay que entusiasmarse mucho tratando de bajar la presión, porque eso más bien es un factor de riesgo para que se complique. Los cambios de estilo de vida es el primer y el paso más importante para control adecuado de la presión arterial. Sin esto no hay nada. Y de los estilos de cambio de vida, del estilo de vida, la disminución del peso es uno de los más importantes, los que ha visto que tiene mayor repercusión. Bajar aproximadamente 10 kilogramos de peso para alguien que previamente los ha subido puede representar hasta una disminución de 20 milímetros de mercurio. O sea, miren qué tan importante es el control del peso en el manejo de la hipertensión. Pero no solamente es disminución de peso, ¿no? En realidad los cambios de estilo de vida representan además una dieta rica en frutas, vegetales, ¿no? Reducida en grasas saturadas. Miren cuánto puede bajar, ¿no? Hasta 14 milímetros de mercurio. Reducir el consumo de sodio, aumentar el consumo de potasio. Actualmente también las guías proponen aumento del consumo de potasio, disminuir el consumo de sodio, 2.4 gramos de sodio o menos, o su equivalente, 6 gramos de cloruro de sodio, ¿no? Ese es su equivalente, ¿no? Uno es sodio y otro es cloruro de sodio, mucho cuidado, 2.4 y O6. La actividad física, que ya les comenté, al menos 3 veces por semana y cada vez 30 minutos a una caminata a paso ligero. ¿Qué es paso ligero? Que la frecuencia cardíaca aumente de tal forma que intente llegar a su frecuencia cardíaca máxima, no pues a paso de tortuga o de procesión. Y el alcohol también no promueve el consumo de alcohol, sino que limita, ¿no? Sugiere limitación del consumo de alcohol. En mujeres dice la mitad, ¿no? Bueno, por así están las guías, ¿no? Tratamiento. El tratamiento en general, según el octavo comité, y hago referencia al octavo comité, sí, pero también otras guías, ¿no? La guía británica, la guía europea, la guía canadiense. La mayor parte de guías acá sí no se complican, todos casi dicen lo mismo. ¿Y qué es eso? Que los fármacos de elección o de primera línea para manejo de hipertensión son IECAS o ARA2, los calcioantagonistas o los diuréticos. Pero hablar de diurético acá no es como en la falla cardíaca. Cuando decimos diurético estamos hablando de tiacidas. Acá hablamos sobre todo de tiacidas. Cuando les digan el paciente hipertenso usa diuréticos, se están refiriendo principalmente a las tiacidas, aunque también pueden referirse a la furosemida y a los ahorradores de potasio. Seguro que sí, porque también se pueden usar dentro del arsenal terapéutico, pero si no les dicen nada, seguro que se refieren a las tiacidas. Muy bien, entonces no hay problema. Aquí sí, todas las guías dicen que deben ser los 3 fármacos usados indistintamente. Así, sí, indistintamente. Si yo tengo un paciente hipertenso que no tiene ninguna comorbilidad, un hipertenso sin comorbilidades es raro, ¿no? Un hipertenso sin comorbilidad es recontra raro. Ya, pero imaginen que lo tienen. ¿Qué fármaco antihipertensivo le va a dar? Cualquiera de los que están ahí, ¿no? En teoría, cualquiera de los que está ahí. Calcioantagonista, o IECA o ARA2, o de repente un diurético. Claro, ahí ya comienza usted a pensar, ¿no? Ahí si es una mujer joven que quiere salir gestando y tiene hipertensión, no le va a dar pues IECA o ARA2 porque después no lo va a poder utilizar, está contraindicado en la gestación. Ya, bueno, también podría ser si es afrodescendiente, si es afrodescendiente va a ser mejor que use calcioantagonista o que use diurético, por ejemplo. Ya, bueno, puede ser. Si es adulto mayor, no es comorbilidad, pero bueno, ya, si es un adulto mayor, igual, una tiacida o un calcioantagonista, ¿no? Ya, pero si no tiene ninguna de esas peculiaridades o condiciones, ya cualquier fármaco podría ser en teoría igual.
Ya, pero si tiene alguna condición o comorbilidad, como por ejemplo ser diabético, no, pues si es hipertenso y diabético, sin duda, ahí IECAS o ARA2, ¿no? Sin ninguna duda, por ejemplo. Entonces, es decir, hay condiciones que sí ameritan, condiciones o comorbilidades que sí ameritan el uso de uno de los 3 fármacos en particular, que lo vamos a ver en otro momento, en un momento más. Un concepto también muy importante, que a veces se nos pasa de largo. Si el paciente es hipertenso estadio 2, no duden en empezar con 2 fármacos. ¿Qué es lo que frecuentemente se hace? O vemos que se hace, ¿no? Se empieza con un fármaco, intentando que con uno de repente se controle, ¿no? Uno, claro, buena gente, ¿no? Pues, bueno, ahora como hay CIS no hay problema, ¿no? De frente empezamos con 2, pero cuando el paciente compra su medicación, a veces uno dice, no, pero con uno de repente controla. No, pero si es en estadio 2, no pierda tiempo, dele 2 fármacos de una vez, porque se ha visto que el 70-80% de los pacientes hipertensos estadio 2 necesitan 2 fármacos para el control. Así que hipertenso estadio 2, empiece con 2 fármacos, no mejora, un tercero. Ahora sí, según el octavo comité, entonces, ¿cómo se maneja la hipertensión? Lo clasifica de 2 maneras, o mejor dicho, agrupa a las personas de 2 formas. Población general que no tiene RC o que no tiene diabetes, y que no tiene diabetes tendría que ser, o en todo caso, si tiene diabetes, pero que no tenga ERC. Aquí complica esta parte que dice diabético, pero sin ERC, es lo que produce un poco de discrepancia. Ahorita les comento por qué. El otro grupo de pacientes es o un paciente con ERC o un paciente diabético, pero con ERC. O sea, la otra parte del grupo de acá. Bien, veamos en esta población en general, ¿no? O sea, que no es diabético y que no tiene RC, ¿no? Que es lo más común, lo que más se acepta, perdón. Bueno, en este caso la pregunta es, ¿qué edad tiene? Tiene más de 60 años. Entonces, en la población general, donde el paciente tiene 60 años y no tiene RC y no es diabético, el uso, ya les dije, tiazidas y calcio antagonistas, ¿no? O sea, adulto mayor, los fármacos de elección, tiazidas o calcio antagonistas. Y acá el octavo comité es un poco más permisible. Dice que el objetivo, la meta del manejo de presión puede ser incluso hasta 150/90, o sea, es un poco más tolerante. No exige que baje más. Si baja más, en buena hora, pero si es que no llega a 140, ya pues con 150/90 podría ser. En cambio, si el paciente es menor a 60 años, ahí sí la meta objetivo es 140/90 o menos. Ya, entonces, ¿qué fármacos le doy al paciente que tiene menos de 60 años? Depende de qué, de la raza. Si es afrodescendiente o no es afrodescendiente. Si es afrodescendiente, igual que el adulto mayor, tiazidas o calcio antagonistas, o los 2. Y si el paciente es diferente a afrodescendiente, o sea, otra raza, blanca, amarilla, cobriza, la que quiera, pero no es afrodescendiente, si no es afrodescendiente, le puede dar cualquiera, IECA o ARA2, o tiazidas o calcio antagonistas. Muy bien, acá puntualizo algo. El octavo comité dice, ya pues, no tiene RC, lo enfoco así, no tiene diabetes, lo enfoco así, pero ¿qué pasa si es diabético? Si es diabético, tendría que enfocarlo acá, no, pero es diabético sin ERC. Si es diabético y aún no tiene daño renal, o sea, no tiene proteinuria, por ejemplo, el octavo comité dice, si es afrodescendiente, sí, pues tiazidas, calcio antagonistas. Pero si es un paciente de raza blanca u otras, miren, le puede dar cualquiera, IECA o ARA2, o diuréticos o calcio antagonistas. Y esto rompe un poco el esquema. ¿Por qué? Porque ¿qué sabíamos de un diabético hipertenso? Un diabético hipertenso que hay que darle IECA o ARA2. Pero si el diabético no tiene daño renal, le podemos dar cualquiera de estos y no habría ningún problema. Es decir, o tiazidas o calcio antagonistas o IECA o ARA2. Lo que pasa es que los estadounidenses no quieren perder con las tiazidas, quieren meterlos siempre, y eso lo han visto desde hace muchos años, por eso incluso no cambiaban sus guías, y por eso no quieren dejar de establecer que diurético puede usarse en un diabético sin RC.
Esto que dicen los del octavo comité no es compartido por la mayor parte de guías. La mayor parte de guías que dice, si es diabético, se acabó. Si es diabético, IECA o ARA2. No, pero no tiene RC, no importa, diabético con o sin RC, IECA o ARA2. Eso dicen la mayor parte de guías y es lo que frecuentemente se hace. Pero el octavo comité no ha señalado eso. Bien, el otro grupo que señala este octavo comité es diabético con RC, como ya dijimos, la otra parte que faltaba, o sea, que tiene RC en otras palabras, y cualquier paciente con RC, diabético o no, y ahí el fármaco de elección es IECA o ARA2. Ya, ¿qué pasa si el paciente tiene RC? O es diabético con RC, pero es raza negra, es afrodescendiente. ¿Qué fármaco le doy? Tiene RC y además afrodescendiente. Ahí, ¿qué prima más? ¿El ser afrodescendiente o el tener RC? Siempre prima el RC. Y por eso le daremos IECA o ARA2, así sea afrodescendiente o así sea adulto mayor. Igual, el hecho que tenga RC es lo que obliga a introducir en el esquema terapéutico IECAS o ARA2. Y como ya les había señalado, ¿cuál es la meta? La meta en este grupo de pacientes para el octavo comité es 140 o 90 o menos. Pero eso es para el octavo comité, porque para la mayor parte de sociedades nefrológicas o de antihipertensivos, el objetivo es 130 con 80 o menos. Esto que puede sonar un poco confuso y que de hecho lo es, para el octavo comité, pero para el otro... ¿Y qué me van a preguntar? Dirán ustedes, ¿no? Yo también pues quisiera saber qué les van a preguntar, porque al final esto puede ser muy confuso y a veces no le ponen, ¿no? Según el octavo comité, no siempre ponen eso, pero es importante que sepan todo ello para que tengan un concepto, al menos al momento de la pregunta, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Ahorita incluso actualmente, y no está en los textos, actualmente el consenso es que el punto de corte como meta es baja para todo. Diabético, no diabético, RC, no RC, el punto de corte, la tendencia es 130 o menos, 80 o menos. Eso no está todavía aceptado por todos, pero esa es la tendencia actualmente. Bien, algunos datos entonces. Cuando un paciente pasa un mes con medicación que usted instaló y no controla, entonces es tiempo de aumentar la dosis o agregar otro fármaco antihipertensivo. El octavo comité dice entonces que después de un mes recién se puede hacer la modificación. Ya, los europeos no están de acuerdo. Los europeos a los 15, según sus guías, los europeos dicen a los 15 días, si no hay control o no mejoró, entonces agrego otra o aumento dosis. Como ven, pues las guías no son iguales unas para otras. Pero el octavo comité dice después de un mes. Hipertensión resistente al tratamiento. Resistente al tratamiento es cuando hay 3 fármacos, ¿no? 3 grupos de fármacos y con eso no controla. ¿Qué hemos dicho? Que cuando ocurre eso hay que sospechar en una hipertensión secundaria. Resistente y refractaria. Hipertensión refractaria es cuando es a 5 drogas de diferentes grupos. 5, imagínense un paciente con 5 fármacos, los hay por si acaso, ¿no? Los hay. En hipertensos primarios, entonces, miren, en los hipertensos primarios no se usa beta bloqueador, que también es un antihipertensivo, ¿no? No se usa, por ejemplo, los inhibidores de la renina, no se usan los alfa bloqueadores, no se usan los agonistas centrales adrenérgicos, que también son otro grupo de antihipertensivos. Pero esos otros grupos no son de elección, de primera elección no, son de segunda elección. En otras palabras, el beta bloqueador se usa, pero cuando los otros 3 fármacos ya se usaron y no se controla. Los alfa bloqueadores también se usan cuando usamos los 3 primeros. ¿Qué 3 primeros? O sea, los IECA o ARA2, las tiacidas o los calcio antagonistas. Entonces, siempre se reserva estos fármacos para otras condiciones, o agregadas en todo caso.